mejor que pasar la noche con un libro en un rincón junto al fuego mientras el viento azota las vidrietas y brilla la lámpara? ¿Verdad que sí?, replicó Emma mirando al joven con sus grandes y negros ojos abiertos de par en par. No se piensa en nada, prosiguió León. Pasan las horas. Se pasea uno inmóvil por unos países que cree estar viendo, y el pensamiento, enlazándose con la ficción, se recrea en los detalles o sigue el contorno de las aventuras. Se identifica con los personajes. Nos parece palpitar nosotros mismos bajo sus costumbres. Mi nombre es Sofía Cuesta. Y mi nombre es Ángela Ocampo. En esta oportunidad les daremos a conocer una de las obras de literatura universal más influyentes desde su publicación. Conocida como Madame Bovary y grandiosamente producida por Gustave Flaubert en 1857, este se ha convertido en un icono de la literatura universal. Este novelista francés, nacido en Rouen en 1821, estudió Derecho en París, para luego dedicarse a la escritura con géneros como la narrativa. A través de cartas que le enviaba a Louise Collet, una mujer de sus afectos, se podía evidenciar el esfuerzo y dedicación que invertía a la hora de hacer sus relatos. Acá tenemos una carta que le envió a Louise Collet, Croisset, el 26 de julio de 1852. Llevo 7 días en estas correcciones. Tengo los nervios de punta. Me apresuro y habría que hacer esto lentamente. Descubriré en todas las frases palabras que cambiar, consonancias que eliminar, entre otras. Es un trabajo árido, largo y en el fondo muy humillante. Pasemos ahora a hablar del libro, el cual está conformado por 3 partes. La primera parte consta de 9 capítulos donde nos hablan de los 2 personajes principales, Carlos Bovary y Emma Rowan. La segunda parte consta de 15 capítulos, donde podremos evidenciar más aspectos acerca de Emma y una de sus primeras infidelidades. Por último, en la tercera parte, que está conformada por 11 capítulos, podemos ver el resto de relaciones que tuvo Emma y las consecuencias de sus acciones, pero eso lo hablaremos más adelante. Permítanos introducirle los 6 principales personajes de esta maravillosa obra. Emma Bovary es presentada como una chica de campo que llama la atención del médico del pueblo, quien es Carlos Bovary. Cuando era joven fue enviada a ser educada en un convento después de la muerte de su madre. Todo lo que aprende sobre la vida y el amor proviene de la lectura de novelas y la lleva a albergar expectativas poco realistas, desencadenando en su insatisfacción. La incapacidad de Emma para enfrentar la realidad hace que caiga en una deuda profunda y secreta, que la lleva al suicidio cuando se ve obligada a enfrentarla. A Carlos Bovary lo seguimos a través de la obra desde su infancia hasta su muerte, que documenta su carácter plácido, amable, pero ingenuo. No tiene grandes ambiciones, pero es devoto a su esposa, Emma, aunque no parece comprender ni darse cuenta de la profundidad de la infelicidad de ella ante su matrimonio. Él es ingenuo acerca de sus asuntos y la acumulación de deudas y muere afligido y desamparado después de descubrir sus cartas de amor de otros hombres. Al señor Homais lo vemos como uno de los primeros vecinos de Yonville que conoce a Emma y a Carlos, quien rápidamente se integra en sus vidas. El apoyo que brinda a Carlos suele ser egoísta, con la esperanza de crear su propia fama detrás de él. En muchos sentidos representa la clase media egoísta que Flaubert despreciaba. Se considera un hombre de ciencia y de razón, a menudo discutiendo con cualquiera que escuche que la religión es inútil. Léon Dupuy será el primer amante de Emma, un asistente legal quien se enamora inmediatamente de ella a partir de su primer encuentro. Comparten un interés mutuo por el romance y sentimientos similares de aburrimiento acerca de Yonville. Aunque al principio no actúan según sus sentimientos, luego se reúnen en Rouen y consuman su aventura. Pero pronto se establece la realidad y ninguno puede estar a la altura de los ideales que vieron por primera vez uno en el otro. Rodolphe Boulanger es un rico propietario quien seduce audazmente a Emma de una manera que León no lo logró. Él le dice a Emma lo que ella quiere escuchar para poder tenerla. No ama a Emma, pero finge que lo hace para poder obtener lo que quiere. Una vez que se cansa de su sentimentalismo, la abandona. Cuando ella regresa para pedirle dinero, él se niega a ayudarla. El señor Leroux es un hábil comerciante que juega un papel esencial en la vida y muerte de Emma, ya que manipula su ingenuidad sobre el dinero para convertirla en una creciente deuda con él, hasta el punto en el que ella no logra reconocer a dónde ha ido todo su dinero. Ahora que conocemos a los personajes, prosigamos con esta fascinante historia. Parte 1. En esta primera parte conocemos a Carlos Bovary. Al inicio del relato se nos muestra como un joven criado por su madre sobreprotectora y sumisa, acompañado por una figura paterna ciertamente contraria, con actitudes machistas y de adulterio.
Carlos, tras ser educado de manera informal por el sacerdote de la zona, fue enviado a estudiar a una escuela en Rouen, donde es vilmente despreciado y humillado por sus compañeros. Pasado un tiempo, y sin siquiera haber culminado sus estudios bachilleres, su madre lo incita a estudiar medicina. Carlos inicia este camino con bastante dedicación, sin embargo, en cierto punto recae en el rumbo incorrecto del alcohol y más vicios, haciendo que reprobara sus exámenes. Al regresar a casa, revela su error a la señora de Bovary, quien se compadece de él y le da la oportunidad de volver a presentar sus pruebas. Cabe recalcar que de esto su padre no se enteraría hasta años posteriores. Ahora que Carlos es un estudiante exitoso, su controladora madre busca para él una buena mujer quien se pueda convertir en su esposa. Halla a la señora Dubuc, una viuda de no muy buena apariencia pero con demasiado dinero. Como supondrá, aquel matrimonio fue por conveniencia, ninguno de los dos se encontraba satisfecho y la evidente diferencia de edades afectaba la convivencia. Tras esto, Carlos obtiene uno de sus primeros trabajos, que era el de curar la pierna de un granjero. Es allí donde conoce a Emma, y por esta razón su esposa siente celos al ver que su marido visita frecuentemente el hogar de su paciente con el fin de encontrarse con aquella hermosa joven. Lamentablemente la señora Dubuc fallece tras una convulsión, dejando ahora viudo a Carlos. Pasado algún tiempo, Carlos y Emma se acercan más, y ella, con la figura idealizada que tiene sobre el amor, acepta ser su esposa. Esto habiendo sido aprobado previamente por el señor Rouault, padre de Emma. Luego de la celebración de la boda, la pareja se dirige a casa de Carlos, donde Emma ve el ramo de novia de la exesposa de su nuevo marido. Él, evidenciando esto, se deshace rápidamente de este. Con el pasar de los días, Carlos se encanta más de Emma, admirando su belleza. Pero por otro lado, Emma se cuestiona si realmente está enamorada de su esposo, pues sentía que la felicidad que experimentaba no era similar a la que encontraba en los libros de romance. Carlos y Emma son invitados a una cena en el castillo de un marqués reconocido y amigo a la vez del señor Bovary. Allí, Emma vive una de sus más grandes fantasías, rodeada de lujos, personas ricas y extravagantes bailes. Luego de aquella noche, la actitud de Emma cambia rotundamente. Se vuelve cada vez más quisquillosa e inconforme, a tal punto que despide a una de sus empleadas y gasta enormes cantidades de dinero para satisfacer sus caprichos. Sueña despierta con la vida que no puede tener, colmada de lujos, y recuerda con desprecio su realidad, que según ella es aburrida y monótona. Emma empieza a enfermar y a no tener motivación por dirigir la casa. Carlos, para complacerla, le propone mudarse a Yonville. El mismo día de la mudanza, Emma se entera de estar embarazada. Parte 2. En esta parte podemos ver el cambio de ambiente por el que pasa Carlos y Emma Bovary, que era una mudanza a Yonville donde son recibidos con gran curiosidad por todos los vecinos. Emma esperaba ser feliz en ese nuevo lugar, pero pronto se asfixia por el ambiente tan rutinario del pueblo. Ni siquiera le emociona el nacimiento de su hija Berta. Mientras pasa todo esto, podemos ver a Carlos, que es completamente feliz y se adapta rápido al entorno. Luego, Emma se empieza a sentir atraída por un joven abogado de Yonville llamado León, debido a que comparten un gusto por las artes, lo cual hace sus conversaciones más amenas. León intenta acercarse a ella, pero Emma no es capaz de engañar a su esposo. Luego, León se va a París para completar sus estudios. Emma cae otra vez en depresión, pero conoce a un hombre llamado Rodolfo, del cual cae completamente enamorada. Pero Rodolfo solo la ve como un objeto sexual, la cual la puede usar y desechar cuando quiera. Rodolfo y Emma se encuentran en muchas ocasiones, pero en un momento él ya se siente atrapado y muy saturado por Emma, porque habían planeado escaparse juntos y justo el día en el que lo iban a hacer, él la deja. Nuevamente después de esta ruptura, Emma cae enferma y cuando se empieza a recuperar tiempo después, Carlos la lleva a una obra de teatro a Rouen para subirle los ánimos. Parte 3. En esta última parte es donde se acentúa el declive emocional y financiero que experimenta Emma Bovary. Vemos cómo sus extravagancias no solo la han llevado a la ruina, sino también a su esposo, quien desconocía por completo los desmesurados gastos de dinero que Emma empleaba para comprarle vestidos y decoraciones al señor Lurboux. Llegan facturas a la puerta de su casa por cobros de grandes sumas de dinero. Ella intenta vender algunas de sus pertenencias y de negociar con el comerciante, pero todo es en vano. Recurre a León para pedirle dinero. Él logra recaudar ciertos préstamos de sus compañeros de trabajo, pero no es suficiente. Se dirige a donde Guillemot, un abogado conocido de Lurboux,
quien, aun conociendo la situación de Emma, no opta por brindarle ayuda e intenta seducirla, a lo que Emma reacciona y sale enojada de aquel lugar. Su última opción fue visitar nuevamente a Rodolfo, a quien intenta convencer mediante halagos y declaraciones amorosas. Cuando él se da cuenta que sus intenciones son por un préstamo de dinero, le dice que no posee esta suma. Emma sale de la propiedad desesperada y angustiada por el problema en el que se encontraba. Cuando ya no ve más salida a su compleja situación, recuerda que en la farmacia del señor Homais había visto algunos envases llenos de arsénico. Decide recurrir a ellos y consumirlos, lo que le da repentinamente una sensación de tranquilidad. Parte hacia su casa conociendo lo que sería de ella en cuestión de horas, así que escribe una carta para darle explicación a Carlos. Mientras que espera su muerte, se deteriora, siente frío y convulsiona varias veces. Cuando agoniza, su única reacción es reírse maniáticamente. El final de Carlos llegaría no mucho tiempo después. Tras el luto de su mujer, un día Berta lo halla muerto en la mesa. Ella es enviada a vivir con su abuela, quien en aquel mismo año también fallece. Sin más familia a quien acudir, Berta se muda con una tía de bajos recursos, quien para ganarse la vida la envía a trabajar en una fábrica de hilados. Finalmente se ve como la familia Bovary se ha desintegrado completamente, todo por la realidad idílica que Emma quiso vivir. Partiendo de los conceptos de literatura universal, podemos encontrar una relación intertextual entre la obra de Don Quijote de la Mancha y Madame Bovary. Te estarás preguntando por qué. Y aunque no es evidente, Madame Bovary y el Quijote idealizan su realidad a través del contenido de las obras que ellos dos leen. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado y que te anime a leer esta maravillosa obra. Adiós.